bienvenidos de nuevo a la historia de nuestra querida y desafortunada Tubí. Desde que regresó la hija de la madrastra, la vida de Tubí se ha vuelto aún más difícil. No solo debe soportar los abusos constantes de su madrastra, sino que ahora también enfrenta las burlas y maltratos de la hija de esta. Lin, siguiendo los pasos crueles de su madre, no deja de insultar a Tubí y parece decidida a echarla a ella y a Lindo de la casa. ¿Cómo podrá Tubí enfrentar esta situación? ¿Decidirá el hermano de Lindo independizarse y mudarse junto a Tubí, protegiéndola de tanta crueldad? ¿Qué nuevas maquinaciones y planes tramará Lina y su madre para deshacerse de Tubí? No podemos perdernos ni un detalle de esta historia llena de intriga, emociones y giros inesperados. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo video de esta apasionante serie. Apenas despuntaba el alba y el primer rayo de sol se colaba tímidamente por las ventanas de la pequeña casa. Tubí y su hermano Lindo ya estaban en pie, barriendo y ordenando cada rincón, tratando de devolverle un poco de orden a aquel hogar caótico. Cada escoba que pasaba por el suelo levantaba polvo, pero ellos seguían trabajando con paciencia y silencio, conscientes de que su esfuerzo muchas veces pasaba desapercibido. Cada gesto de cuidado, cada movimiento, parecía un acto de resistencia silenciosa contra la dureza de la vida que los rodeaba. Mientras tanto, Lin permanecía adentro sentada con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su mirada estaba cargada de desdén y su lengua de quejas. Se quejaba del calor insoportable de la casa, de la falta de aire acondicionado, como en la ciudad de lo pequeña que era la casa. Cada palabra suya era un lamento egoísta que hacía eco en los oídos de Tubí, clavándose como cuchillos invisibles. Cada vez que Tubí levantaba la vista, sentía que el mundo se hacía un poco más pesado. De repente, Lin decidió salir al patio y al ver a Tubí y a Lindo trabajando, no tardó en desatar su acoso verbal. Con una sonrisa cruel y la voz llena de desprecio, lanzó palabras que quemaban. ¡Qué asco tener que verlos aquí sudando y barriendo! Me dan ganas de vomitar. Váyanse, desaparezcan de esta casa que solo existen mi madre y yo. Su padre solo está aquí para servirnos. Cada frase de Lin golpeaba el corazón de Tubí, quien sentía cómo la indignación y la impotencia se mezclaban dentro de ella. Su pecho se tensó, su mandíbula se apretó, pero sabía que cualquier intento de respuesta sería inútil. Enfrentarse a Lin solo traería más humillación. Lindo a su lado sentía la misma frustración, pero su mirada protectora hacia su hermana era clara, estaba decidido a no permitir que Lin rompiera su espíritu. Después de unos momentos de tensión, Lin y su madre decidieron salir a pasear dejando a Tubí y Lindo atrapados en la injusticia de sus órdenes. Antes de marcharse, la madrastra no perdió la oportunidad de humillar aún más a los jóvenes, recordándoles que debían quedarse en casa, limpiando y lavando la ropa, mientras ellas se marchaban a disfrutar del día. Cada risa de Lin, cada gesto de su madre, era como sal vertida sobre las heridas de Tubí. Un recordatorio constante de la desigualdad y la crueldad que reinaban en su hogar. Tubí suspiró intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Cada fibra de su cuerpo gritaba por justicia, pero también sabía que debía mantener la calma porque su hermano dependía de su fortaleza. Lindo a su lado recogió un trapo y comenzó a frotar el suelo con fuerza, intentando que aquel momento de humillación no los quebrantara. Juntos, en silencio, compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. No nos rendiremos pase lo que pase. La escena era un contraste doloroso afuera,
el sol brillaba y prometía un día hermoso, mientras adentro el aire estaba cargado de tensiones, humillaciones y sueños aplastados. La lucha de Tubí y Lindo no era solo con la suciedad de la casa, sino con la injusticia y la crueldad de quienes deberían haberlos cuidado. Cada escoba que pasaban, cada gota de sudor, era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que algún día, de alguna manera, recuperarían su dignidad y felicidad. ¿Hasta cuándo podrán soportar tanta humillación? Lina y su madre continuarán con sus planes crueles y, más importante aún, ¿logrará Tubí mantener su espíritu intacto y proteger a Lindo de todo esto? No te vayas todavía porque esta historia apenas comienza. El padre de Tubí seguía incansable en su búsqueda de un terreno adecuado para que ella pudiera vivir, consciente de que la convivencia con su madrastra era imposible. Sabía muy bien que aquella mujer nunca había tenido paciencia ni afecto para con Tubí y que a menudo la maltrataba con palabras hirientes y exigencias crueles. Su corazón estaba lleno de preocupación. Quería ofrecerle un lugar seguro, un refugio donde pudiera sentirse protegida, lejos de la injusticia y la violencia silenciosa que la rodeaba en su propio hogar. Mientras tanto, Tubí emprendía su propio camino buscando trabajo con determinación. Caminaba durante horas de un lugar a otro, entrando en pequeñas tiendas y negocios, preguntando, esperando una oportunidad que todavía no llegaba. La fatiga comenzaba a pesar sobre sus hombros, pero lo que más le dolía no era el cansancio físico, sino la sensación de incertidumbre y soledad que la acompañaba a cada paso. En medio de su búsqueda, sus pensamientos la transportaron a aquellos días tan difíciles, pero también llenos de esperanza, cuando Huyen y Angche la habían apoyado sin pedir nada a cambio. Aunque eran personas ajenas, desconocidas al principio, la habían tratado como a alguien de su propia familia, ofreciéndole refugio, cuidado y protección en momentos en que parecía que el mundo entero le daba la espalda. Si no hubiera sido por ellos, quizás su exesposo la habría vendido a algún lugar lejano a Camboya, dejándola sola y desamparada. La gratitud y el cariño hacia ellos llenaban su corazón, mezclándose con una nostalgia profunda y un anhelo silencioso por volver a verlos. Tubí se preguntaba cómo estaría Huyen, ahora si Maya seguía creciendo rodeada de amor y risas, y si Ana Ye seguía siendo el apoyo firme y protector que recordaba. Sus recuerdos eran cálidos y dolorosos a la vez. Cada momento vivido con ellos le recordaba que había conocido lo que significaba la verdadera bondad y la solidaridad humana. En su mente imaginaba volver a encontrarlos, abrazarlos y agradecerles por haberle salvado la vida, por haberle dado un respiro de esperanza cuando todo parecía perdido. Pero la incertidumbre seguía ahí como una sombra constante. No sabía cuándo volvería a verlos ni si todavía la recordarían con el mismo afecto. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, la esperanza brillaba como una llama que se negaba a apagarse, la esperanza de reencontrar a aquellos que se habían convertido en su familia elegida, de sentir de nuevo la seguridad y el cariño que tanta falta le hacían. Lindo estaba en casa, lavando la ropa. Cada pieza húmeda entre sus pequeñas manos parecía pesar más de lo que sus brazos podían soportar, pero él no se quejaba. Aunque todavía era un niño, su corazón parecía cargar con la madurez de alguien mucho mayor. Cada movimiento suyo era preciso, consciente, lleno de cuidado, como si entendiera que esas pequeñas acciones podían aliviar un poco la carga de su papá y su hermana. No quería que ellos vieran ni una pizca de tristeza o fatiga en su rostro. Él estaba decidido a ser fuerte por los tres. Mientras fregaba y enjuagaba su mente, viajaba a las largas horas en que su papá
trabajaba bajo el sol sudando y luchando para sostener la casa, y a cómo su hermana siempre aparecía agotada, pero con una sonrisa, intentando que todo pareciera más fácil. Lindo sentía un nudo en el pecho al pensar en todo lo que ellos sacrificaban, y su pequeño corazón se llenaba de un impulso urgente. Debía ayudar. Debía hacer algo que los hiciera sentir que no estaban solos. No solo lavaba la ropa, también se encargaba de los platos, de barrer el piso, de preparar pequeños aperitivos y si hacía falta ayudaba a organizar los utensilios o a doblar la ropa limpia. Cada acto, por pequeño que pareciera, estaba cargado de amor y de un silencioso deseo de aliviar el peso de los demás. Para Lindo no existía cansancio. Existía solo la satisfacción de saber que su papá y su hermana podían descansar un poco más tranquilos gracias a él. En medio de todo había un brillo de orgullo en sus ojos infantiles, porque aunque su cuerpo era pequeño, su voluntad era enorme. Cada vez que miraba a su hermana, veía a la mujer fuerte que él admiraba y a su papá, el hombre incansable que luchaba día tras día y se prometía a sí mismo que nunca los decepcionaría. Su pequeño mundo lleno de ropa mojada y platos sucios se convertía en un escenario de heroísmo silencioso. Lindo sabía también que la vida no siempre era justa. Sabía que los días eran largos y difíciles, que muchas veces las sonrisas debían sostenerse a fuerza de voluntad. Pero él no se rendía. Cada gesto suyo, cada acto de cuidado era un mensaje silencioso. Estoy aquí para ustedes y siempre lo estaré. Ustedes tienen un hermano menor así de maduro, comprensivo y lleno de amor, porque les aseguro que Lindo es un ejemplo de cómo la ternura y la responsabilidad pueden aparecer incluso en los corazones más jóvenes. Mientras algunos niños solo piensan en jugar, él ya sabe lo que significa preocuparse, proteger y ayudar a los suyos. Si tú también tienes un hermano así, déjame un comentario y cuéntamelo, porque historias como la de Lindo merecen ser escuchadas y nos enseñan que el amor familiar se manifiesta en los gestos más sencillos pero más profundos. Finalmente, después de tanto esfuerzo y perseverancia, Tubi logró encontrar un trabajo en una granja recolectando limones bajo el sol brillante. Era un trabajo sencillo, sí, pero le daba un propósito y la sensación de que poco a poco podía retomar el control de su vida. Cada limón que colocaba en la canasta era un paso más hacia su independencia, un pequeño triunfo después de tanto sufrimiento y desilusión. Mientras tanto, su padre no descansaba. Después de mucho buscar, había encontrado un pequeño terreno donde construir un hogar modesto para su querida hija. Aunque sabía que Tubi no podía disfrutar de una infancia normal como otros niños, su corazón se llenaba de orgullo al ver que ella nunca le reprochaba nada. Él comprendía que su hija era fuerte, pero también sabía que merecía un refugio seguro, un lugar donde pudiera sentirse protegida y feliz nuevamente. Armado con un simple azadón, su padre comenzó a limpiar la maleza del terreno. Cada movimiento de su brazo estaba cargado de amor y determinación. Era su manera de demostrar que haría cualquier cosa para darle a Tubi un futuro mejor. No podía borrar el pasado doloroso que ella había sufrido ni cambiar los horrores de su matrimonio anterior, pero sí podía construir un presente donde ella no se sintiera sola ni desamparada en este mundo. El sol caía sobre la tierra mientras él trabajaba y en cada surco removido parecía dejar una semilla de esperanza. Sabía que Tubi había atravesado un verdadero infierno y ahora, más que nunca, merecía un comienzo fresco, un lugar donde pudiera reír, soñar y vivir con libertad. Cada paso que él daba en ese terreno era un paso hacia la reconstrucción de la vida de su hija. Y mientras Tubi avanzaba en su trabajo en la granja,
Su corazón también comenzaba a abrirse a nuevos sentimientos. Alan, con su cariño silencioso y su paciencia, había comenzado a acercarse a ella, y entre ambos florecía un amor tímido pero lleno de promesas. La vida parecía poco a poco darle a Tubi la oportunidad de volver a confiar, de sentir que aún podía ser feliz y amar de nuevo. Así que ahora, amigos, no podemos dejar de preguntarnos: ¿será este el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza para Tubi? ¿Podrá finalmente construir un hogar seguro y un futuro brillante? Y más importante aún, ¿será Alan el compañero que la acompañe en este nuevo capítulo de su vida? Deseémosles lo mejor, porque después de todo lo que han pasado, Tubi y Alan merecen por fin encontrar la felicidad juntos. Chào các bạn trở lại với Tử Vi. Thì hôm lần trước người chồng đã bảo vệ người chồng và bố của Tử Vi đã bảo vệ cô ấy khỏi những sự áp bức của người mẹ kế, và bà ta đã tức giận bỏ nhà ra đi. Bà ta nói rằng là bà ta sẽ không quay về ngôi nhà này nữa và sẽ trở về với mẹ của bà ta. Tuy nhiên, sau khi bỏ đi được vài ngày thì chúng ta đã biết được quá khứ của bà ta là một con người như thế nào. Bà ta gọi điện về cho mẹ và muốn rằng mẹ sẽ cho mình quay về, vì bà ta biết rằng là bây giờ Tử Vi đã trở về và bố con họ yêu thương nhau, và cũng do một phần bà ta rất quá đáng thì chúng ta mới biết rằng bà ta đã lấy một đời chồng và đã bị chồng cũ bỏ, bởi vì tính cách của bà ta. Và bây giờ bà ta lấy một người chồng thứ hai, là một người chồng hiền lành tốt bụng, đó chính là bố của Tử Vi. Thì bà ta vẫn còn một người con riêng nữa. Bà ta sợ rằng khi Tử Vi trở về đây thì phải nuôi thêm Tử Vi và con cái và người con trai của người chồng cũ và người chồng hiện tại, người con trai riêng của người chồng hiện tại, và sẽ không có đủ tiền để gửi cho con riêng của mình với người chồng đầu tiên. Thì bà ta đã biết rằng bây giờ không thể trở về nhà mẹ đẻ lần nữa, thì đã diễn một màn kịch để trở về nhà với người chồng hiện tại và tìm cách âm mưu nào đó sẽ đẩy Tử Vi và người con trai riêng của người chồng hiện tại ra ngoài.